Sí, estaba yo en un Zoom de una junta y, ay, perdón, no podía contestar, pero cuando de pronto no contesto, mándenme mensaje y díganme, oye, no sé, si quieren mandar un audio y si no, ya pregúntenme a qué hora te puedo llamar y ya, sigo. Si me agarran así, no Gracias. contesto, es porque muy probablemente estaba en otra reunión y no puedo, cuando hago Zoom, no puedo contestar porque tendría que cortar la sesión y pues no puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a tomar nuestro tiempo, ¿sí? Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la verdad que hoy nos gobierna, Señor, y gracias porque tú nos llevas y tu Espíritu Santo nos lleva a subir esta medida de verdad en nuestra vida, Señor, que podamos tener esta claridad y esta revelación cada día a mayor profundidad de cómo es que tú nos permites vivir en esta libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy eh, retomando justo este tema de, de las victorias del alma. Y hay un tema en ello fundamental, yo creo que una de las grandes victorias en nuestra vida o para con nuestra vida es la libertad. Hoy la libertad no se entiende, hoy la libertad la gente cree tener libertad, pero vive esclava. ¿De qué? Pues de muchas cosas, ¿no? Como siempre ha sido al final, pero hoy, mm, hoy la gente tiene un concepto, creo yo, que todavía más distorsionado de lo que es vivir en libertad, ¿no? Entonces, solamente cuando hemos conocido a Cristo podemos conocer realmente la libertad. Ahora, nosotros que le hemos conocido y que ya tenemos una noción de esto, creemos o podemos llegar a pensar que la libertad consiste en ser libres del pecado, ¿no? En ser libres a causa de la salvación, en ser libres de vicios, en ser libres de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el asunto de la verdad, perdón, de la libertad, tiene que ver primeramente con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres y sabemos que esa verdad es Cristo. Sin embargo, la ley de la libertad tiene una regla y la regla es que entre, entre más obediencia, más autoridad. Y entre más autoridad en nuestra vida, hay más gobierno de Dios en nosotros. Y entre más gobierno de Dios en nosotros, hay más libertad. ¿Sí? Es algo muy curioso, ¿no? Porque para el mundo eso es absurdo. O sea, cómo que ser libre es tener quien te gobierne? O sea, ser libre es no tener quien te gobierne. Y no funciona así. Las naciones libres mmm, y soberanas que no deberían de tener ningún tipo de intervención extranjera, han entendido que cada país tiene que, en algún momento tuvo que gestionar su propio gobierno para poder tener su propia ley, obviamente tener su constitución, y esa constitución, esa medida de ley, vamos a llamarla así, esa medida de ley, entre más amplia y más detallada sea, va a poder garantizar que esa nación sea realmente libre y soberana, ¿sí? Así es como funcionan las naciones. Y en nuestra vida es algo parecido. Nuestra vida, eh, habiendo sido conquistada, ¿sí? Por Cristo, como son conquistados los territorios en cuestiones geográficas, ¿no? O sea, hoy se están librando guerras de territorio. Tenemos el ejemplo de Ucrania, ¿no? Con Rusia, tenemos el ejemplo ahorita de tan fuerte de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Con Palestina y con Israel. Entonces,
se siguen librando estas guerras, ¿no? Por territorios, ¿no? Ahora que fue la reunión, no sé si se enteraron, pero el lunes hubo una reunión muy importante del G7 donde se determina ya el acuerdo de las naciones más importantes del mundo que ya establecieron que Palestina es una nación, ¿sí? Y el propósito de que sea una nación es que sea libre y soberana, por lo tanto, no puede haber intervenciones de otros países, ¿no? Entonces, hoy lo estamos viviendo, somos entendidos de lo que está pasando y lo que aún en el ámbito espiritual esto significa, ¿no? Porque al ser esta nación ya reconocida como tal, pues todos los países se van sobre Israel, ¿sí? O sea, hoy todos los países se van a ir sobre Israel. Entonces, pues sabemos que esa es la preparación o la antesala de lo que ha de venir, ¿no? Para Israel. Sin embargo, en nuestro caso personal, ¿cuál es esa medida de libertad? ¿Cuál es esa medida de obediencia? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Una vez que yo conozco la verdad de Cristo, tiene un propósito. Y el propósito es la libertad. Conoceré la verdad y serás libre, sí, pero en la mayor medida de obediencia a este gobierno, mayor autoridad y mayor libertad, ¿sí? Entonces, no podemos deslindar todas esta secuencia. Ujú. Primeramente, hay una verdad que es Cristo y también, por supuesto, la palabra de Dios, ¿no? Hay un gobierno que si yo decido aceptarlo y sujetarme a él, me tiene que llevar obligadamente a ser cada vez más obediente. Y en la medida en que esta obediencia va aumentando, la obediencia se vuelve un reflejo de cuánto estoy permitiendo el gobierno de Dios en mi vida. Y ahí es donde yo voy a poder disfrutar de la libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense, una vez me dieron un ejemplo, ya no me acuerdo quién, que fue en uno de tantos viajes a Sochi, nos dio un ejemplo que a mí se me quedó muy grabado. Y era esto, fuimos a un potrero, los potreros son grandes, ¿no? Pero muchos de estos potreros sí tienen límites, sí tienen cercas o tienen laderas donde pues ya puede ser el fin, ¿no? Del potrero, que ya puede ser la bajada del cerro, puede ser la bajada hacia un río, pero tiene límites, aunque no deja de ser grande. Los potreros tienen que ser grandes porque pues, ahí pastan los animales y necesitan mucho alimento. Entonces, esta vez, le digo, no me acuerdo quién fue, pero nos explicó esto. Así es la libertad de Dios. Ujú. Mm, Dios nos pone frente a todo un campo. Ay, perdón, es que mm, traigo la liga y de repente se me atora el labio. Dios nos pone frente a un enorme, una extensión donde nos dice, puedes estar aquí, eres libre, puedes hacer esto y esto y esto y así y así y así, pero sí hay un límite, ¿no? Y esto me pertenece. Y aquí yo soy el que pone las reglas, ¿no? Y si tú pasas de este límite, entonces te vas a meter en problemas y puede que pierdas tu libertad, puede que pierdas tu seguridad. Entonces, eh, digo, voy a decirlo así, ¿no? Pero los mismos animalitos saben sus límites y reconocen su territorio y saben también hasta dónde. Si no tienen ese límite claro, obviamente, pues ellos se van, ¿no? Se van y se pasan al terreno de otra persona, inclusive se pueden ir y hasta perderse. Entonces, Dios nos ha puesto esto y depende de nosotros qué tanto estamos dispuestos realmente entonces a obedecer, ¿sí? Bueno, esa es una pequeña introducción para ponernos en contexto. Vamos a leer Santiago 2:12. Vámonos de volada.
Bien. Espérenme tantito. Ay, a ver, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí, dice Santiago 2:12, ¿verdad? Ujú. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Voy, espérenme, es que se trabó mi teléfono. Sí, sí, está bien, bien, 2:12. Bien, dice, retomo, así hablar, ¿sí? Y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Ya vieron? Quiere decir que así hay una ley de la libertad, ¿sí? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, entonces, ¿quién se siente gozoso? eh, ¿Quién se puede sentir gozosa cuando, o en paz más bien, en paz, cuando tenemos claro que, cuando en una situación tenemos claro que sí y que no podemos hacer? No sé si les ha pasado. Es peor la incertidumbre, ¿no? Es peor sentir como ese riesgo latente. Entonces, Dios estableció su ley, lo sabemos en el Antiguo Testamento, y era una ley hasta cierto punto severa, pero gracias a esa ley, Dios le permite al hombre conocer el límite necesario, ¿sí? Y esa misma ley nos mostró que el hombre no es capaz de cumplirla. O sea, la ley sirvió también para mostrar la gracia, para mostrar que no es posible poder cumplir ni tan siquiera la ley, ni tan siquiera lo más básico. ¿Sí? Vámonos a los 10 mandamientos, no hablemos de más, ¿no? Entonces, la ley permite tener al hombre este conocimiento, no solo de los límites, sino acerca de su incapacidad de obedecer la ley, ¿sí? Y ahí es donde entra la obra de Cristo, ¿no? Gracias a la redención y gracias a que Cristo toma nuestro lugar en la cruz y Él sí es capaz de obedecer todo, toda la ley la cumplió al 100%. Nosotros, al identificarnos con Cristo, entonces adquirimos esta posibilidad, no solo de poder cumplir, sino de conocer la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor, ¿sí? Es la ley del amor. Y la palabra habla acerca de la ley del amor, la ley de Cristo, que es una ley que sí establece, por supuesto, los límites, pero sobre todo establece qué sí debemos de hacer y qué se espera de nosotros, ¿sí? Y eso es justamente lo que nos permite caminar en libertad. No solamente tener un entendimiento de lo que no, sino todo lo que sí. Es más lo que sí que lo que no, ¿sí? Cuando somos niños, cuando somos inmaduros, cuando somos pequeñitos de edad o cuando estamos recién llegando al conocimiento de Cristo, las primeras cosas que entendemos es lo que no, lo que no. Cuando tú tienes a los hijos chiquitos, ¿no? O a los nietos, ¿qué es lo que más reforzamos a veces? Y es algo que tenemos que cambiar ahí. No, 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 esto no, quítate, esto no, te vas a lastimar, esto no, aquí no, vente para acá, no, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, llega un momento en donde se requiere que se le enseñe al niño que sí, mira, esto sí, mira, mejor vente para acá, mejor mira. Y entonces el niño puede tener ambas partes y en algún momento el niño va a tener que decidir sí o no. Ajá. Pero también conforme va madurando, se va dando cuenta que hay más beneficio y más ventaja, ajá, en respetar
las reglas, las normas y que le conviene, que le va a ir bien, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo muy básico, pero a la vez muy importante y que sigue vigente, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Lo primero que Dios espera de nosotros como hijos, que aprendamos a obedecer sus órdenes, ¿sí? Que es lo primero que le enseñamos a nuestros niños, aprender a obedecer órdenes, instrucciones, ¿sí? A que tenga claro, a que nos ponga atención, inclusive a veces hasta hacemos el ejercicio de que nos repíteme la instrucción, ajá, para asegurarme que me está comprendiendo. Ujú. Sin embargo, mm, cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios y a obedecerla, lo primero que va a suceder en nuestra vida es que no vamos a ser fácilmente manipulables, ¿sí? O sea, no va a haber engaño, no va a haber riesgo de ser manipulados. ¿Por quién? Por quien sea. Por quien sea, hablemos ya de adultos, líderes espirituales, pastores, maestros en la escuela, padres, ¿no? La abuelita que le da el tramafat y porque ya le da el ataque, porque todos lo hacen repelar, ¿no? Cuando se conoce la verdad, no somos fácilmente manipulables. Ujú. Vamos a tener un criterio, vamos a identificar, vamos a tener discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con conocer lo profundo de cada cosa. Ese es el discernimiento, conocer lo profundo de cada cosa. Ujú. Entonces, ¿qué crees? Va a ser difícil que el enemigo pueda venir a engañarnos. ¿Va a querer venir? Sí. ¿Va a venir a hablarnos? Sí. ¿Nos va a venir a decir cosas? Sí. Pero no quiere decir que yo tenga que creer y mucho menos obedecer lo que él me dice, porque yo he conocido, ¿sí? La verdad, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos eh, profundizar en esto? Es necesario pedirle al Señor que nos revele que tengamos una mayor revelación de su verdad y de la libertad a la que Él nos ha llamado. ¿No? Entonces, bueno, eh, vamos entonces a identificar otra cosita bien importante en esto. ¿Cómo, eh, qué es lo único que va a poder elevar en nosotros la medida de autoridad? Tenemos como, sabemos o hemos conocido que tenemos una autoridad, ¿no? Como hijos de Dios en el nombre de Jesús. Pero digan ustedes si no tienen nada que ver o qué piensan ustedes acerca de la autoridad que tenemos en Cristo. ¿Cómo funciona la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo operamos nosotros en autoridad hacia otras personas? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se imaginan que sucede eso? O sea, yo hoy sé que tengo autoridad en el nombre de Jesús. Es por fe, ¿sí? Porque hubo un sacrificio, Él resucitó, hay un testimonio. Ok, no tenemos como duda de ello, pero en mí, ¿cómo opera esa autoridad en mí para que yo pueda también ejercer esa autoridad en otros? Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, Él nos respalda. Ok, eso es cierto, pero eso puede aumentar o puede disminuir y en función de qué aumente esa autoridad. En la obediencia que le tengamos al Señor y que estamos en santidad. Exactamente. Lo único que eleva los niveles de autoridad en mi vida, en la vida de los santos, son los niveles de obediencia a la voz de Dios. Entre más obedezco la voz de Dios, más autoridad tengo. Autoridad verdadera, ¿eh? No estoy hablando de autoritarismo, de negligencia, de gritos, de abuso, no. Estoy hablando de que, bien sencillo, ¿eh? Voy a poder gobernar bien lo que me ha sido dado. Así de sencillo.
Si hoy puedo reconocer que no he gobernado mi casa, es necesario reconocer que ha sido por falta de obediencia. Ajá. Hoy tengo que reconocer que si hay todavía áreas en mi vida que no están siendo sujetadas a Dios en santidad, que no han cambiado en mí, porque no es tema de Dios, es tema de mí, es porque no he elevado la medida de obediencia. No porque Dios sea malo, porque el diablo me traiga finto. No, porque eso es bien fácil. Es fácil echarle la culpa al diablo o a Dios, ¿no? O a los demás, o a la vida, o al quien sé yo, que sea, ¿sí? Pero ¿en qué momento yo asumo esta responsabilidad de decir, sí, no he sido lo suficientemente obediente? Ajá. Bien. Ahora, no, el asunto es que no se trata de lo que a mí me gusta. Ujú. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, sino es lo que de manera vertical, ¿sí? Lineal, Dios pide de mí. Miren, hay muchas cosas en las que yo no puedo estar de acuerdo. Con las personas, conmigo misma, con mi marido, ¿sí? Inclusive cosas que me pueden generar molestia, incomodidad, disgusto, muchas cosas. Pero cuando Dios es claro y cuando Dios da una palabra y cuando Dios dice qué es lo que se tiene y cómo hacer, yo decido alinearme o no. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Y qué si no? Ah, bueno, pues que si no, lo que va a suceder es que voy a seguir batallando y eso puede llegar a tener diferentes consecuencias o grados de consecuencias. O sea, la regla es simple, pero pues nosotros nos la complicamos, ¿no? Entonces, si ya hay un gobierno de Dios en mi vida y no logramos identificar la palabra que tenemos que obedecer, simplemente el evangelio de Cristo no se está manifestando en nosotros. ¿Por qué? Cristo nos dejó el ejemplo, les voy a decir cuándo. Todo el tiempo, Cristo estaba consultando al Padre. Yo hago lo que vi. Yo hablo lo que escuché. ¿Sí? De mi Padre. Siempre Jesús se está refiriendo esto como hijo. ¿Y qué creen? Por eso le salieron las cosas bien a Jesús. Por eso las cosas no se le salieron de lugar. Por eso tuvo poder sobre la muerte. Ajá. Por eso venció a sus enemigos. Y los enemigos no eran las personas, sino la operación de muerte y que vino sobre él. Porque vino sobre él, no quiso venir, no, vino sobre él una operación de engaño, de mentira y de muerte. Pero no prosperó. Porque su nivel de obediencia mostró el nivel y el grado de gobierno de Dios en su vida para que Dios pudiera intervenir y levantarlo de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, igual opera en nosotros. A veces estamos acostumbrados solamente a pedir, a rogarle a Dios, a rogarle, a suplicarle. A ver, bien sencillo. Los niños ruegan y suplican cuando saben que no hicieron algo bien y que no se lo merecen. ¿No? Por favor, te lo pido, por favor. Porfa, please, please. Ay, ¿no? Se vuelve hasta muy fastidioso. Y muchas veces así oramos, pero si el hijo es obediente, no necesita rogar y suplicarlo, simplemente va y lo pide. Punto. Tiene claro. Y el papá le puede decir, sí, adelante, claro. A lo mejor le pregunta, oye, ¿ya estás seguro que hiciste así? Sí, ok, vamos, adelante. Hay luz verde, ¿sí? Hay luz verde siempre, nada más. Si de repente hay un foquito amarillo, bueno, o si hay un rojo, es alto, por tu bien, pero lo va a entender. Entonces, opera en la misma manera, ¿sí? Muchas veces creemos que el asunto de la obediencia no está ligado a hacer lo que yo quiero.
La bendición está ligada a que Dios me dé y haga como yo quiero. Y nos cuesta mucho trabajo entender que el asunto de la bendición tiene que ver con nuestra medida de obediencia. ¿Sí? O sea, discúlpenme, pero, o sea, Dios ama a sus hijos, sí, pero bendice al que le honra, bendice al que le obedece, bendice al que está alineado a su ley, a sus mandamientos. Ajá. No, Dios no hace hijos malcriados, responsables, ¿no? Flojos y perezosos. Entonces, Dios, por eso es que Dios no nos bendice con cosas. Dios no nos bendice con cosas. Son lenguajes diferentes. La bendición de Dios son todas estas leyes que nos pueden gobernar y que si yo estoy dispuesto a obedecerla, me va a ir bien. Por lo tanto, la bendición va a ser una realidad en mi vida. Porque yo lo que quiero es que Dios me dé, pero no estoy dispuesto a obedecerle. No. Dios bendice a razón de su ley. Dios bendice a razón de la obediencia a su ley. El que quiera, aquí está lo que tiene que, ¿sí? Cumplir. Lo cumplo y por consecuencia viene esta bendición de Dios. Entonces, muchas veces ignoramos y no alcanzamos a comprender y nos escondemos en el yo no sabía cuando realmente es yo no quería hacerlo. Yo no quería, no estuve dispuesta, ¿sí? Por eso cuando Dios le da las instrucciones a Josué, ¿qué le dice a Josué? Pues ya, por eso te puse, ¿no? O sea, tú ya sabes qué tienes que hacer, ejerce tu liderazgo. Solamente esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra y haz lo que tienes que hacer y hazlo. Y a veces le damos vueltas. ¿Qué tengo, Señor? ¿Y qué tengo? Miren, cuando vino aquella respuesta del Señor en pandemia de que qué íbamos a hacer con todo el tema de la escuela de los chicos, y porque sí sentíamos ahora sí que el gran peso de responsabilidad porque habíamos hecho un compromiso con los padres y hubiera sido muy comprensible decir, ¿saben qué? Busquen sus opciones. A razón de esta circunstancia, nosotros no podemos ya continuar. ¿Están de acuerdo que iba a ser bastante justificable? Pero cuando el Señor vino y dijo, ya te di todo para que lo hagas, hazlo. No había excusa. O sea, fue más bien sentarse a decir, Dios, ¿qué? ¿Qué me has dado para hacer esto, no? Y ahí es donde Dios interviene y dice, te voy a dar leyes, ¿no? ¿Qué le dijo a Josué? Te voy a dar un pueblo, te voy a dar una nación, te voy a dar leyes, te voy a dar gobernantes que te ayuden, te voy a dar jueces, te voy a dar recursos, te voy a dar un territorio, pero vas a tener que ir y conquistarlo. ¿Sí? ¿Dios pudo haber vencido de una a todos los enemigos de Israel? Por supuesto. ¿Pudo haberles entregado un territorio limpiecito de todo? Por supuesto. Pero ¿saben cómo lo hubieran valorado? ¿Cómo lo hubieran cuidado? Jamás. Y lo demostraron estando en el desierto. Viendo todas las maravillas y los milagros, constantemente se quejaban, constantemente adoraban, se hacían de ídolos, ¿sí? Constantemente anhelaban la vida anterior y parecía que nunca acababan de entender. Y saben, a veces yo así me he sentido. Parece de pronto que no acabo de entender. Y de muchas maneras Dios me tiene que estar recordando. ¿Te acuerdas que la vez pasada? ¿Te acuerdas que hace unos años? Por eso debemos de decirle a nuestra, como decía David, ¿no? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, tráeme a la memoria la obra que tú ya has hecho en mí. Ajá. Entonces, si nosotros en esto somos ágiles de recordar, ágiles
de tener presente la obra que Dios ya viene haciendo en nuestra vida, porque no puede ser que venga una situación y otra vez yo empiece de cero. No puede ser. O comete exactamente los mismos errores. No puede ser. Entonces estoy velada, estoy cegada, estoy sin una revelación, sin luz en mi mente. No estoy teniendo esta claridad. Entonces, cuando hay esta agilidad en nuestro espíritu de recordar, de no olvidar, de tener presente qué sucedió en la última lección, qué aprendí de lo último que viví. Y tomo esta palabra, no por mi experiencia, sino tomo esta palabra que vino de Dios a mi vida y nos hizo el recordatorio, entonces ahí va a suceder algo importante. Voy a poder hacer prosperar la palabra en mi vida. Así es como prospera la palabra, así es como se multiplica. De una que Dios me dijo, de una que tengo que obedecer, viene a la memoria qué fue lo que aprendí de esto, a qué me llevó Dios, cómo me sacó, cómo me sostuvo, quién es Él primeramente, y entonces hago prosperar esa palabra y la multiplico para algo mayor. Ajá. Y ahí estoy dando ya un fruto. ¿Ok? Entonces, es necesario elevar mis niveles de incomodidad. ¿A qué se refiere esto? A que cada vez que suceda algo en mi vida que no está bien, debo y tendría que sentirme incómoda para actuar rápido. No puedo hacer desidia. No puedo hacerme la loquis creyendo que no pasa nada, que se va a pasar rápido. No, no puedo. Porque hay lecciones ya aprendidas. Si soy una persona sensata y sabia, hay lecciones aprendidas que necesito identificar y eso no me va a dejar en paz. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, ¿ok? Entonces, sentirme incómodo y en esa urgencia de solucionarlo con Dios, ¿ok? Y de este mismo modo sucede en los asuntos de la fe, ¿sí? El nuevamente volver a considerar que Dios no es Dios por sugerencia. Dios no es Dios porque me conviene. Dios no es Dios porque me da, porque Él es buenito conmigo. No, Dios es Dios porque estableció normas y leyes que me van a permitir a mí caminar en libertad en la medida de mi obediencia. ¿Quién vive esclavo? Quien decide no obedecer. ¿Por qué sigo batallando? Porque he decidido no obedecer, porque no estoy siendo obediente. Así de sencillo, así de simple. La palabra entonces, voy a leer esto, la palabra teomanía significa creernos Dios. Teomanía. Hemos cometido una serie de atropellos generacionales, no solamente, no solamente porque, bueno, porque piense yo en mis hijos y en mis nietos, ¿no? De que chispas ya la regué, no, sino porque no hemos establecido una norma de vida, no hemos establecido una ley de vida de cómo vivirla y la que, de acuerdo a Dios, y la que hemos establecido es la nuestra. Ajá, por eso yo me creo Dios, ¿no? Yo me creo el Dios de mi propia vida. Yo soy quien pone mis propias reglas y yo sigo siendo el rey, ¿no? Diría la canción. Ajá. De ahí se inspiró ¿quién fue? ¿Quién fuera? El José Alfredo, ¿quién la cantó? No sé quién la cantó. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de qué se trata entonces? A ver, venimos a la tierra, tenemos hijos, tenemos un matrimonio, qué sé yo, vamos a la iglesia, escuchamos, pero realmente no estamos dispuestos a romper nuestras propias leyes. No, no me pidas esto. No, yo no soy así. Yo toda mi vida he sido de esta manera. Bueno, pues ahí Dios no está. Ahí Dios no está gobernando. Entonces, hay consecuencias de eso. Entonces, seguiré viviendo mis propias consecuencias. Y no le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa al diablo. Sí, al final es una necedad. Bueno, algo que se vuelve ley en mi vida.
de acuerdo a mi propia medida, es una necedad. Es una necedad. No hay sabiduría en ello. Entonces, bien, vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que nos va a permitir alinearnos realmente? Y por ello es importante considerarlo. El estudio de la palabra, ¿sí? Con toda su intensidad, con un estudio profundo, nos va a sacar del yo pienso, yo creí, yo me imaginé. Y se va a volver, Dios dice esto. Y es contundente, ¿no? Es contundente. Cuando nosotros nos atrevemos a decir la palabra, es que Dios dice esto, ya no es esto, qué pienso, qué siento, qué me gusta, qué me imagino, qué creo, no, 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 es Dios dice. Lo que pasa es que a veces me da miedo decir lo que Dios dice, porque una vez que yo lo hablo, lo comprometo. Y ahí es donde ya no me gusta. Ajá. Entonces, no es que no es que tomamos a la ligera la palabra de Dios, sino que a veces se nos hace más cómodo pensar o hablar de esta manera para no comprometernos, ¿sí? Para no ser confrontados, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué sería lo contrario de la libertad? El libertinaje. Fíjense qué curioso. No es la esclavitud, no, el libertinaje. El libertinaje, fíjate, fíjate, qué tremendo esto. Ay. Es peor y les voy a decir por qué. Porque por lo menos el esclavo sabe que tiene un amo y se sujeta a él. Y lo obedece. ¿No? Pero un libertino, una persona libertina, no tiene quien le gobierne, no tiene límites, se hace daño y trastorna todo lo que está a su alrededor, porque quiere que todo sea de acuerdo a como él o ella piensan y hacen. Ajá. Y ese es el problema. Entonces, por un lado está el libertinaje, que es un exceso de aparente libertad, donde no hay quien gobierne ni ponga límites, y el otro lado de la balanza es el legalismo, ¿sí? O sea, son como un péndulo, ¿sí? Ambas son aberraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos me va a llevar a Dios, ¿eh? Ni el legalismo. El legalismo no me va a llevar a Dios. Ajá. O sea, cuando hay una exigencia severa de la ley y lo opuesto de esto, fíjense, lo opuesto de esto, de este libertinaje y de este legalismo es la ley de Dios y la gracia de Dios. Eso es lo opuesto. O sea, por un lado está el libertinaje y por el otro lado el legalismo. Pero a lo que Dios nos llama es a la ley de Dios y a la gracia de Dios, ambas. Si no, pues Dios no nos hubiera dado Nuevo Testamento o no nos hubiera dado Antiguo Testamento, pero en ellas hay un equilibrio, ¿sí? ¿Ok? Una nos dio a conocer el pecado y permitió que hubiera un entendimiento de lo que sería la gracia. Sin la ley no se entiende la gracia y sin la gracia no se entiende la ley. Así funciona. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Entonces, volvemos a leer Santiago 2:12. Dice, así hablad y así haced. ¿Ok? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad. Yo no te llamé a vivir en esclavitud, yo te llamé a libertad y en función de eso vamos a ser juzgados. Si un juez juzga con una constitución, sus juicios deben estar basados en esa constitución.
Dios, para juzgar, siempre necesita mostrarnos algo. Y lo que Santiago dice aquí es que si algún día creemos que Dios nos va a juzgar, pensemos que será en la medida de cuánto haya dado fruto esta libertad que Él nos otorga. Yo no le puedo pedir a un niño algo que él no ha entendido y que no ha experimentado. Yo no le puedo pedir cuenta a un niño de algo que no ha entendido y no ha vivido, que no ha comprendido. Mi medida de obediencia y de disciplina es diferente a la de un bebé de 1 año a la de un niño de 11 años, un chico de 20. Ajá. Entonces es lo mismo. Dios va a juzgar también en función de cuánta medida de luz acerca de esta libertad tuvimos. ¿Sí? ¿Ok? Acerca de estas normas que él nos dio. Entonces, Dios nos va a juzgar por cuánto fruto dio la ley que Él nos dio, la ley de la libertad. La ley tiene toda la sustancia, toda la sustancia. Fíjense, y vamos a leer ahora Santiago 2, vamos a leer un poquito antes en el 13. Perdón, un poquito después en el 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ok? Entonces, cuando una persona no se dedica a vivir la vida para experimentar los beneficios de la ley de la libertad, lo que se produce es un corazón sin misericordia. ¿Es necesaria experimentar la ley? Sí, para poder expresar la misericordia. ¿Es necesario vivir bajo las normas y lo que Dios nos ha dado? Sí, porque ¿cómo podría yo sentir misericordia o compasión por alguien si yo no experimenté en mi vida la libertad en Cristo cuando Él me liberó de todas mis ataduras, cuando Él me sacó de la muerte, cuando Él me sacó de la enfermedad? No podría, ¿no? No tendría idea. Dicen que los niños son crueles, pero no son crueles. Lo que pasa es que los niños no han experimentado la suficiente medida de misericordia y de compasión porque todavía no han vivido las situaciones que son necesarias para que ellos puedan entender a otro. No son crueles, lo que pasa es que ellos no actúan con falsedad ni con hipocresía, simplemente que esa medida todavía no la tienen. Tiene sentido, ¿no? Pero un niño que ya salió, por ejemplo, de una enfermedad, de un cáncer, un niño que sufrió la pérdida de sus padres, un niño que sufrió carencia, en cuanto lo comprenda y lo vaya racionalizando, él va a empezar a experimentar misericordia y compasión por otros. ¿Sí? Cuando empieza a ser consciente de que hay otros que no lo tienen y otra cosa más, que él sí lo tiene. ¿Por qué siento esto? ¿En qué momento un niño empieza a sentir el dolor de otros? No necesariamente que lo haya vivido, pero porque sí empieza a ser consciente de que él, por lo menos, sí lo tiene. Ajá. Él sí lo tiene y está aprendiendo a valorarlo. Ajá. Entonces, este asunto de vivir en esta libertad es porque hoy podemos disfrutar de la gracia, porque ya no se trata de que Dios me dé y si no me da, me emberrincho, ¿sí? Se trata de que por cuanto es Dios y por cuanto voy conociendo quién Él es, que Él es un Padre de misericordia, que Él es un Padre bondadoso, que entonces es por ello que yo empiezo también a dar de gracia. Y eso es lo que realmente me trae libertad. Ajá. Cuando yo empiezo a vivir verdaderamente en la gracia y dejo de medir, dejo de cuestionar,
dejo de exigirle a los demás, dejo de ser demandante, dejo de estar esperando que los demás hagan y me digan y me resuelvan, y empiezo a dar generosamente. Eso es vivir en la gracia. ¿Sí? Entonces, vamos aterrizando, hablando de cuando oramos, ¿sí? Acuérdense que esta es nuestra herramienta para poder identificar cosas en mi vida, en mi alma, ¿sí? La oración nos ayuda a identificar qué áreas de nuestra vida no están experimentando la libertad de Dios. El tema de la libertad, de la libertad económica no tiene que ver con cuánta cantidad de dinero tengo ahorita en mi monedero, ni en el banco. No tiene nada que ver, ¿sí? Porque verlo de esta manera es solamente filtrarlo por un mecanismo de mi carne. O sea, tengo, entonces puedo hacerlo con libertad. No tengo, entonces encojo mi mano. ¿Qué hizo Jesús en la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Tenía mucho? No tenía. Pero sí, cantidad, no tenía. Pero sí hubo un factor determinante, que hubo un niño que supo distinguir, que entregando lo poco que sí tenía, Dios, Cristo, en ese momento podía hacer algo. Él no, pero lo dio. ¿Parecía imposible? Sí. ¿Parecía poco? Sí, pero lo dio. Entonces, en la medida en que caminamos en esta ley de esta generosidad, a razón de la misericordia, de la bondad, de lo que hemos recibido por gracia, Dios se ocupa de lo demás. Ya no es mi asunto. Solo asegurarme que la motivación de mi corazón es esa. No es recibir algo, sino ser obediente. Por eso cuando Dios dice, dame esto, no es para cuestionar. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. No, Señor, pero es que mira, yo todavía. No, o sea, es dámelo. Y es una orden. Y en la medida en que me sujeto a esa orden, vendrá bendición y libertad a mi vida. ¿Ok? Entonces, haber oído la voz de Dios es mucho mejor que no haber, o sea, es por encima, haber oído la voz de Dios es por encima todavía de haber escuchado cualquier otra voz, aunque me hubiera gustado. Y no tengo que andar buscando voces que me digan lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me gustaría, ¿no? Me da cosquillita aquí, ¿no? Y por eso mucha gente se va, por eso mucha gente no quiere, no está dispuesta a seguir a Cristo donde quiera que está en el mundo, ¿no? Y se aparta, porque no tolera que se le diga lo que Dios dice y no está dispuesta. Entonces, Señor, no quiero poner en juicio mi libertad. No quiero, y no quiero que se me juzgue porque yo puse mi propia ley, ¿no? No quiero que se me juzgue porque mi ley siempre va a ser injusta, siempre, y va a fallar, y va a ser favoritista, ¿sí? Y va a ser imparcial, más bien parcial, siempre. Entonces, creo que es importante considerar que el evangelio, y en la medida en que yo profundice en el evangelio y viva el evangelio de Cristo, entonces descubriré la riqueza de su ley, de la de Cristo, de su ley de amor, y entonces estaré cada vez más dispuesta a ser gobernada por él, cada vez más dispuesta a ser obediente y cada vez viviré en mayor libertad, sin cargas pesadas, sin ataduras, sin complicaciones emocionales, sin enredos en mi cabeza, ¿no? ¿Quién no quiere vivir así? Todos queremos vivir así.
¿sí? Y caminar ligeros, ¿no? Caminar ligeritas. Es a gusto caminar ligeritas. Ajá. Así es que fuimos diseñadas o diseñados para ser gobernados o fuimos diseñados para una operación de las tinieblas. Ujú. Es una cuestión de diseño. Fuimos creadas para ser gobernadas por eso y Dios nos escogió para eso. Ajá. La otra no es opción. Ujú. Y si no es Dios que nos está dando la ley, entonces es Satanás. Es que no hay de otra. O es Dios o es Satanás. Así es como operábamos cuando no conocíamos al Señor, pero tuvimos la gracia de haber sido salvos. ¿Saben? No puede haber salvación sin gobierno. No se puede. Por eso es absurdo cuando alguien dice, no, yo sí quiero recibir, yo sí quiero aceptar, yo sí quiero ir, yo sí quiero caminar. No, es que yo sí me congrego. No, es que yo sí hago esto. Sí, pero no obedezco. Y pues, ¿de qué sirve? Es lo mismo. Es a todo digo sí, pero no lo hago. No lo hago, ¿no? Entonces, aquí sí puedo identificar. A ver, a lo mejor ahorita, ya sí, aterrizando la idea en mi persona. ¿Cuánta medida de obediencia hay? ¿Cuánta medida de gobierno hay? ¿Cuánta medida de libertad hay? Eso ya es personal. O a lo mejor todavía hay áreas de mi vida donde no puedo caminar en libertad porque todavía no he alcanzado esta obediencia que hoy el Señor me pide. Puede ser que diga, no tengo claridad de la instrucción. Señor, aclárame las ideas. Dame una instrucción que debo de seguir y lo voy a hacer. Y de lo demás, no me preocupo. ¿Sí? Ese es el punto. El punto es que quiero oír la voz de Dios, quiero obedecer. Yo le quiero decir qué tengo que hacer y si sale mal, pues ya luego le reclamo. Entonces dice, a ver, pero pues ni chance me diste si yo apenas te iba a decir qué, ¿no? Entonces, yo sí pienso que realmente y creo, como lo dice la palabra, no puede haber salvación si no hay gobierno, no puede haber libertad si no hay obediencia. Así funciona la regla. Ujú. Bueno, pues creo que esa es la elección, la dosificación de hoy para nuestra alma. Necesito ser libre en diferentes áreas de mi vida. Sí, identifícalas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele cuánta medida de obediencia hay en esto, en esta área de mi vida. O sigo buscando las cosas bajo mi propia ley y mi propio término. Ujú. Y no la estoy pasando bien. ¿Ah? Entonces, pues Santiago nos deja claro eso, ¿no? Aquí sigamos meditando en esta palabra hacia hablar y hacia hacer. Habla de obediencia, ¿no? De congruencia. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Yo no quiero ser juzgada por la ley de la libertad más que la de Cristo, no la del hombre, no la mía, no la que se acostumbraba en mi familia, ¿no? La de ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente y aquí el que la hace la paga. No, o sea, para nada. Entonces, que el Señor nos ilumine y nos permite identificar qué cosas sí tengo que entregar y rendir. Decir, Señor, esta área en mi vida, yo sigo siendo mi propia ley. Y quiero rendirla y quiero ser obediente. ¿Qué dice tu palabra de esto? No sé, busquemos consejo. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Sí? Y si sentimos que no tenemos la fortaleza para obedecer, claro que se la podemos pedir al Señor. Señor, dame los pasos a seguir, dame las instrucciones, ¿no? Paso 1, paso 2, no sé. Me siento perdida, me siento dando vueltas y vueltas y vueltas. Ok, se vale, pero es que es sensato reconocerlo. Decir, Señor,
ya no quiero esta situación en mi vida porque todo el tiempo se repite. Ujú. Y ahí hay que identificar también el engaño del diablo, porque al final el diablo que trae culpa y condenación, entonces todo, aparte que estamos repitiendo, ¿no? Nos dice, ¿ves? Pues sí, ¿quién te dijo que ibas a cambiar? ¿Ves? Otra vez sobre el, ¿ves? Y no has avanzado nada, y ves, uy, no, entonces pues no te ayuda, ¿no? O sea, no te ayuda estarlo escuchando. ¿Ah? Entonces es decir, me niego a escuchar la voz de Satanás, no sigo bajo este engaño. Y Señor, ¿cuántas veces nos hemos atrevido a decir, Señor, saca la luz lo que tengas que sacar? Y son palabras delicadas, ¿no? Y medidas. Pero si nos atrevemos a orarlo de esa manera, bueno, es porque estamos dispuestos también a oír, puede ser, a cambiar, a mantenernos, ¿sí? En la determinación y a, sobre todo, o sea, miren, cuando hay luchas, cuando hay conquistas en nuestra vida, cuando hay una verdadera conquista, es porque sucedió esto que les estoy platicando. Cuando ya es una situación del pasado, que hoy podemos dar testimonio, inclusive que hoy podemos aconsejar a otros y que hoy podemos decir, el Señor me rescató de esto. Es porque ya tenemos ahí un grado de autoridad para hablarlo a otros, para impartirlo, para decir, hey, sí, sí se puede en Cristo, ¿no? Y este fue el proceso. Lo primero es que tuve que escuchar aquello en lo que Dios no había hablado, donde yo creí que era mi manera, ¿no? Entonces, yo sé que el Señor nos va a traer a muchas victorias, yo sé que vamos a poder conquistar. Esta herramienta es útil, pero recordemos, quiero vivir en mayor libertad, es necesario mayor medida de obediencia, ¿sí? Y ahí es donde Cristo se expresa. Miren, chéquenlo, desde el Génesis, todas las historias y personajes y situaciones de la Biblia que existen, todas tienen que ver con eso. Medida de obediencia, medida de autoridad, medida de libertad, medida de gracia. ¿Se dan cuenta? Todas. No hay una que no. Si podemos filtrar toda la Biblia por esto, les aseguro que todo pasa por ahí. Entonces, ¿qué me pide Dios? Eso, justamente eso. Y eso es vivir en justicia. Eso es ser justo. ¿Por qué? Porque no es en función de lo que hago, es en función de la medida de luz que estoy teniendo y en esa vivo. Otra medidita de luz y en esa vivo. Otra más y en esa vivo. Y esa es la justicia. ¿Ok? Por eso les digo, yo no quiero ser juzgada de acuerdo a la ley del hombre o a mi ley, ¿no? Sino en función de lo que Cristo dejó establecido. Bueno, pues Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias porque tú eres grande en misericordia, Señor, y tus leyes son vida y son en amor, son por seguridad y cuidado de nosotros, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que a través también de la oración, Señor, podamos identificar qué áreas son las que necesita de tu intervención, de tu gobierno, y que es necesario que yo entregue en obediencia y sujete en obediencia a tu voz, Señor, a tus indicaciones. Hazme recordar la obra gloriosa que tú has hecho en mi vida y todas aquellas victorias que has traído a mi corazón y a mi mente desde que te conocí, Señor. Que la gratitud sea la expresión de esta memoria, que no me permita olvidar todo el bien, Señor, que has traído a mi corazón, Señor.
Perdóname si en algún momento he querido establecer mi propia ley, mi propia norma y creer que eso es lo justo. Y cuando he sido injusta en mis palabras, en mis acciones, cuando en mi corazón sí ha habido egoísmo, cuando en mi corazón ha habido soberbia para solamente mirarme a mí, Señor. Así es que gracias te doy porque tú eres este ejemplo de autoridad, tú eres este ejemplo de libertad y sé que vendrá esta bendición a mi vida a causa de la medida de obediencia que yo estoy dispuesta a dar y a vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén.